¿Cuál es el único pecado que nos condena ahora, hoy en día, al infierno? ¿Cuál es el único pecado que nos condena al infierno? Un pecado. ¿Cuál es? Bueno, el único pecado que nos condena al infierno es el no haber creído en el Evangelio, la incredulidad en el Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? Son las buenas nuevas de salvación. Es el anuncio de las buenas noticias. Hay una mala noticia y una buena noticia. La mala noticia es que todos somos pecadores y por haber pecado estamos todos destituidos de la gloria de Dios, todo ser humano. ¿Ya? Porque dice en Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá, un pecado. Y la paga del pecado es la muerte del alma, Romanos 6:23. Mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la paga del pecado, la muerte del alma, un pecado, y la, el único pecado que nos condena al infierno ya no son los pecados, porque los pecados quedan todos filtrados en la cruz del Calvario. El Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras, que está en 1 Corintios 15, versículos 3 al 4. Ese es el Evangelio, el único Evangelio, y no hay otro. No hay un Evangelio social, de buenas obras, de buenismo, no, eso no sirve. El único Evangelio, que es el que salva, es el que le dio el Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, al apóstol Pablo, ya a encomendar, cuando fue encomendado a los gentiles a predicar el Evangelio. Cuando Cristo murió por nuestros pecados y así nos salvó del infierno, porque en esto consiste todo el Evangelio, que Cristo nos salvó del infierno, para que nosotros no fuéramos, usted, yo, toda la raza humana, no fuéramos a parar al infierno, un lugar en tormento espantoso, de antesala al previo, ¿no es cierto?, antesala al juicio, en el juicio y después al lago de fuego, cuando, ¿no es cierto?, después del tribunal, eh, el tribunal ante el gran trono blanco de Cristo, después esa alma va al lago de fuego eternamente, porque Dios ha dado eternidad al alma humana. Cuando usted muere, usted va al cielo o al infierno, no hay más, no hay tal cosa como el purgatorio. Eso es una herejía, eso es una falsedad, es una mentira diabólica, por supuesto. Entonces, cuando usted muere, o va al cielo o al infierno, porque el alma tiene eternidad, dijo Dios. Dios ha puesto eternidad en el alma del ser humano. Entonces usted va al cielo en estado de vida o al infierno en estado de muerte. Y para eso estoy aquí, para que usted no vaya en estado de muerte al infierno, sino que vaya en estado de vida al cielo, ¿no es cierto? Que usted sea justificado únicamente por su fe, por la gracia de Cristo, y usted deposita fe en esa gracia para ser justificado, que Cristo lo justifica ante el Padre y usted vaya al cielo, tenga vida eterna en los cielos. Es decir, el Evangelio es que Cristo, en vez de nosotros, en vez de mí, en vez de usted, murió por los pecados de nosotros, de usted y de mí. ¿Ok? Murió por nuestros pecados. Eso es lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Más allá de ser una persona que usted lo puede ver como que hizo milagros, sí, correcto, una buena persona, un mártir, pero lo que vino a ser Cristo es algo que no está a la vista de los humanos, es algo espiritual, que únicamente se hace efectiva por la fe. Porque cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, no se veía solamente el cuerpo, pero no se veía su alma, ¿no es cierto? Cuando fue desamparada por el Padre, fue al juicio y al lago de fuego. Y Él después tiene un poder, ¿no es cierto? Tiene la autoridad, como dice en el original, la autoridad de volver a poner la vida de su alma, o sea, volver su alma al cuerpo, volver a la vida. Entonces el Señor Jesucristo, y esa capacidad no la tenemos ningún ser humano, o sea, usted muere, yo muero, todo lo que ser humano, cuando muere sin Cristo,
va al tormento, al tormento eterno, ¿no es cierto? Primero al infierno y luego al juicio y al lago de fuego. No tenemos esa capacidad nosotros de volver del infierno al lago de fuego, volver a tomar la vida de nuestra alma. Solamente lo podía Dios, Dios Hijo. Entonces, el Señor Jesucristo murió la misma muerte que nosotros debíamos de padecer en la cruz del Calvario. En esta cruz, Cristo se dejó imputar con todos los pecados nuestros, los míos, los suyos, para darnos salvación. Todos los pecados, no los pecados de para atrás, sino que todos los pecados pasados, presentes y futuros, los que vamos a cometer hasta el día de nuestra muerte, porque nosotros vamos a pecar, lo queramos o no, hasta el fin de nuestros días. ¿Ok? Entonces, Cristo tomó mi lugar en la cruz del Calvario. Él pagó por todos los pecados que yo iba a cometer desde que nací hasta el día de mi muerte. Al igual que usted. Y esa era la única forma de salvación. O sea, Él se puso al frente de nosotros en la cruz y Él fue imputado por todos nuestros pecados. Ese es el amor que tuvo el Padre, ¿no es cierto?, enviando a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Por eso porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16, ¿no es cierto? Ahí Dios nos amó, ahí en la cruz, acá. No ahora, no que ahora, como algunos religiosos dicen, Dios te ama. No, eso es basura. Acá en la cruz te amó Cristo, te amó Dios. Y Él está esperando que usted deje esa necedad, su corazón endurecido, y vaya a la cruz. Crea que Cristo lo salvó en la cruz del Calvario cuando Él, en vez de usted, murió por los pecados de usted. Ahí el Señor está esperando que usted le retribuya el amor. Ahí recién Dios te ama. No ahora. Dios no te ama ahora. No. Usted primero tiene que hacer efectiva la salvación de su alma, que únicamente por su fe. ¿Ok? Acá hay un esquema, no sé si se alcanza a ver, un esquema de la cruz y el ser humano. ¿Ok? Entonces, Dios Padre hizo maldición a su Hijo Jesucristo, lo hizo pecado, ¿no es cierto?, para que nosotros fuéramos justificados a través de Cristo ante el Padre, cuando Cristo murió por todos nuestros pecados en la cruz del Calvario, para que nosotros seamos justicia de Dios en Él, en Cristo. ¿Ok? Éxodo 21, 23, 25, ¿no es cierto?, que si hubiera muerte, padecerá alma por alma, diente por diente, ¿no es cierto? Acá en esta justificación, este reemplazo sustitutivo fue alma por alma, o sea, el alma mía, el alma suya, por el alma de Cristo, ya cuando Él se dejó imputar por todos nuestros pecados. Y así fuimos, Cristo llevó nuestros pecados, fue hecho pecado, fue hecho maldición, porque maldito es todo aquel que es colgado en un madero, para que nosotros fuéramos justicia de Dios en Él, en Cristo, ¿no es cierto? 2 Corintios 5, 21. Sustitución de condena, alma por alma. ¿Ok? O sea, aquí hubo un reemplazo, una sustitución de la condena. Cristo en vez de mí, en vez de usted, cuando Él murió por los pecados de ustedes, los míos y de toda la raza humana. ¿Ok? La cruz de Cristo. Y en 1 Pedro 2:24 dice que Cristo Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación. Esto es lo más importante, porque en ningún otro hay salvación. No por usted ser bueno, hacer buenas obras, ir a un culto religioso. Eso no lo salva a usted. Usted tiene que oír el Evangelio y creerlo con fe para que sea justificado por su fe a la entrada al cielo. Justificado, usted sea bautizado con su espíritu, con el Espíritu Santo, nacer su espíritu de nuevo primeramente y ser acto seguido, ¿no es cierto?, ser sumergido Cristo dentro de usted, bautizado con el Espíritu Santo, para que usted vaya al cielo, ¿no es cierto?, como dice Marcos 16. Porque en ningún otro
hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado los hombres en que podamos ser salvos. Y en Juan 19 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. El que por mí entrare, no que hallare. El que por mí entrare será salvo. ¿Ya? La única puerta de salvación es Cristo. En Juan 14:6 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. ¿Ok? No hay otra forma de salvación. O usted cree que Cristo pagó por sus pecados, o si no, usted los va a pagar en el infierno, en el lago de fuego, uno a uno, lamentablemente. ¿Ya? Porque Cristo vino a salvarnos del infierno, no una vida en el pecado, en las drogas, de ser buena persona, no. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el único pecado que nos hace ir al infierno? En Juan 8:24 dice, ¿no es cierto? El que no cree en mí es condenado, ¿ya? Es decir, por eso os dije, Juan 8:24, si no creéis que yo soy tu Salvador, ¿no es cierto? En vuestros pecados moriréis, ¿ya? En Juan 16, versículo 8 al 9, dice, y cuando Él venga, ¿no es cierto? Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os convencerá de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. ¿Ya? Aquí tenemos dos versículos muy importantes que el pecado que ahora nos condena es el no creer en el Evangelio. La incredulidad en Cristo en el Evangelio. ¿Ok? Porque dice en Juan 3:18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y en Juan 3:36 dice, el que en Él cree tiene vida eterna, pero el que no cree, o sea, el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, sobre su cabeza. ¿Ok? Entonces es importante para que usted pueda creer primeramente en el Evangelio, alguien tiene que explicarle el Evangelio, lo que estoy tratando de hacer acá. Alguien tiene que enseñarle, predicarle el Evangelio. Pero el primer paso para que usted pueda creer en el Evangelio es, primero tiene que usted arrepentirse, ¿no es cierto? En Marcos 1:15 el Señor dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Ya? Primeramente arrepentimiento, es pensar, es un cambio de parecer, que usted cree que es bueno y la verdad que no es bueno. ¿Ya? Entonces,